Dios está interesado mucho más en nuestro ser interior que en nuestro exterior. Es importante que entendamos esto, porque nosotros de otro lado estamos más preocupados por nuestro exterior que por nuestro interior, por las cosas de afuera que por las de adentro. Por eso, invirtamos y trabajemos primero en nuestro ser interior y luego en nuestro exterior. Busca hoy ser una persona mucho más amable, sencilla, bondadosa, compasiva, amorosa, y dejemos que el poder de Dios transforme nuestro ser interior, porque Dios está más interesado en nuestro interior que en nuestro exterior. Hoy estamos celebrando la fiesta de el apóstol Santo Tomás. Y es en este contexto que la iglesia hoy nos regala este evangelio hermoso de Juan capítulo 20 del 24 al 29. Un evangelio que tiene que ver con ese relato de Jesús que después de la resurrección confronta la incredulidad de este apóstol llamado Tomás y le permite a este hombre hacer una profesión de fe que aún hoy día nosotros la repetimos en la Eucaristía ante Jesús presente allí en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío. Qué acto de fe más profundo. Y ese acto de fe se lo debemos a este hombre llamado Tomás, uno de los 12. Escuchemos hoy lo que nos dice el Evangelio. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Saben que cuando pienso en Tomás me da pena. Y les voy a decir por qué. Porque creo que al pobre lo hemos etiquetado, estigmatizado. Y cuando pensamos en él, de inmediato su nombre lo asociamos con incredulidad. Porque nos quedamos con la primera parte de Tomás que dice: si no veo y no toco, pues no creeré. Y nos olvidamos de la segunda parte, cuando este hombre dice estas palabras tan profundas. Hace este reconocimiento de la divinidad de Jesús y dice: Señor mío y Dios mío. Nos quedamos con la incredulidad de Tomás. Nos olvidamos de la fe de Tomás. Nos hemos quedado con el Tomás incrédulo y nos hemos olvidado de Tomás el creyente. Esto me lleva a pensar con cuánta facilidad nosotros etiquetamos a la gente y nos quedamos con solo una primera impresión, con un recuerdo que sucedió al principio y que simplemente nos marcó, pero a veces no le damos a las personas la oportunidad de evolucionar, de crecer, de madurar, de salir de allí, de su error, de su equivocación, de su desacierto, de su inmadurez, de su ignorancia, sea lo que sea. Pero como que a veces tendemos a etiquetar a la gente para siempre. Solo basta un error, una equivocación, un desacierto, y quedó marcado esa persona para el resto de su vida. Y no tiene que ser así. No puede ser así. Tú has crecido. Tú has madurado. No eres la misma persona que eras hace quizás 10 años, 20 años. Date cuenta que has madurado, has crecido
en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas, de percibir la vida, en tu fe, en tu crecimiento con el Señor. No es justo entonces que a veces nosotros como que etiquetemos a la gente y los atemos a un pasado, a un error, a un desacierto. Así como Dios nos da la oportunidad de crecer y nos permite crecer, hay que darle a la gente la oportunidad de crecer y acompañarlos incluso en su crecimiento. Tomás sí, fue un hombre incrédulo y mostró incredulidad, pero también fue un hombre de fe. La vida de Tomás la podemos encontrar en el Evangelio al comienzo de su llamado, ¿no? Dice la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 10, a partir del versículo 1. Y aquí aparece Tomás por primera vez. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad, ¿no? Para expulsar a los espíritus impuros y curar, dice la palabra de Dios, toda clase de enfermedades y dolencias. Y cuando la palabra de Dios nos da la lista de los 12, después de hablarnos de Simón Pedro y su hermano Andrés, después de hablarnos de Juan y Santiago, dice en el versículo 3, Felipe y Bartolomé, y luego dice Tomás y Mateo, ¿sí? El que cobraba impuestos para Roma. Aquí aparece el nombre de Tomás como uno de los 12. Gracias a Tomás, Jesús también nos reveló su naturaleza. Cuando Jesús llegó a decir aquellas palabras que tampoco nosotros hemos olvidado y que nos recuerda realmente esa naturaleza de Jesús, cuando Él dice este gran testimonio en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y sabes, esas palabras fueron pronunciadas por Jesús. Gracias a Tomás, que le hizo esta pregunta a Jesús tan interesante. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y gracias a Tomás, Jesús nos dio esta respuesta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Tomás fue un hombre que ciertamente dio testimonio de su fe en Cristo Jesús. No solo con aquella profesión, con ese acto de fe, Señor mío y Dios mío, sino que eventualmente, después de que los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo y salieron a evangelizar, a proclamar el Evangelio, este hombre, en su amor por Jesús, por proclamar el Evangelio, fue a las tierras de Persia, Etiopía, como también a la India. Y allí la tradición dice murió. Y murió en el martirio, como último testimonio de su fe en Cristo Jesús. Hoy el Evangelio, por supuesto, nos presenta a un Tomás incrédulo. No olvidemos lo que había pasado. El día de la resurrección, el primer día de la semana, ya Jesús había aparecido en la noche a sus discípulos. Y ellos lo vieron. Dice la palabra de Dios que esa noche Jesús les mostró las manos y el costado. No olvidemos que los discípulos tampoco habían creído, excepto quizás Juan. Pero ellos también habían dudado, no habían creído. Ahora, sin embargo, Jesús se les aparece esa primera noche del día de la resurrección, les muestra, dice la palabra de Dios, sus manos y su costado, y ellos se alegraron, por supuesto. Ellos tuvieron la oportunidad de verlo. El problema es que nuestro amigo Tomás no estaba aquella noche allí reunido con los demás. Por eso cuando le cuentan esto de Jesús que vino, se les apareció, pues él no cree. Él no cree. Él necesita evidencias, él necesita pruebas. Para él no es suficiente la historia de la tumba vacía. Para él no es suficiente el relato de los discípulos de Maús. Para él no es suficiente que Jesús se le haya parecido a los otros. No, Tomás quiere ver, pero también quiere tocar. Él necesita evidencias. Le doy crédito a Tomás, porque a pesar de que era un hombre testarudo, obstinado, sin embargo, ahí seguía con los demás, reunidos con los otros discípulos. Y es precisamente 8 días después, mientras está allí reunido con los otros,
que tiene esta gran experiencia y puede meter su dedo allí en las heridas de las manos de Jesús que habían sido traspasadas por aquellos clavos, como también meter su mano en el costado de Jesús. Tomás dudó. Tomás, podemos decir, sí, estuvo incrédulo. Pasó por esa experiencia de la incredulidad, pero él trabajó en su incredulidad. Y es que en el fondo, yo pienso que Tomás no dudó de la resurrección. Tomás no dudó de la resurrección. Tomás amaba al Señor. Tomás, no olvidemos, había dejado todo por seguir al Señor. Pero también estaba lleno de dolor, quizás también de decepción. Y si bien él deseaba la resurrección y creía quizás en ella, tenía miedo, tenía desconfianza. Pero él trabajó en su incredulidad. Y bendito sea nuestro Señor, que no lo rechazó por su incredulidad o por la obstinación de su corazón, la dureza de su corazón. No, el Señor le permitió tener esa experiencia profunda, no solo de ver, sino de tocar. Porque el Señor quería que Tomás creyera, y creyera con convicción. Y por eso le permite a este hombre que ponga allí su dedo, que meta allí su mano. Y es a partir de ahí que Tomás, por supuesto, da esta gran confesión de fe. Al final Jesús va a decir estas palabras tan profundas: crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Yo pienso que en este evangelio lo que Jesús hace es confrontar nuestra incredulidad. Sí, a partir de Tomás, lo que Jesús hace es confrontar nuestra incredulidad. Porque también nosotros tenemos una gran capacidad, yo diría, para la incredulidad. Sí. Y la raíz de esa incredulidad, ¿sabes cómo se llama? Se llama el orgullo. Sí, el orgullo es la raíz de nuestra incredulidad. Un orgullo que es alimentado muchas veces, yo diría, por una confianza exagerada, yo diría, muchas veces, ¿no?, en nuestro propio juicio sobre el de Dios. Sí. La incredulidad nuestra es alimentada por una confianza en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en nuestro propio juicio sobre el de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la raíz de todo, una vez más, es la prepotencia, es el orgullo, que nos hace creer que somos más sabios que Dios, que sabemos más que Dios, que entendemos las cosas mejor que Dios. Por eso Pablo en una ocasión escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, vamos a encontrar que el apóstol nos va a decir en el versículo 20, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Solo basta abrir los ojos y ver y creer que Él es Dios. Por eso, los malvados no tienen disculpa. Y dice el versículo 21, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Eso es lo que pasa cuando nosotros confiamos más en nuestra sabiduría que en la sabiduría misma de Dios. En esta fiesta del apóstol Santo Tomás, les invito entonces para que le pidamos a Dios que nos ayude a buscar más su sabiduría, a anhelar la sabiduría de Dios y a creer en ella mucho más que nuestros propios juicios. Pero también, al igual que Santo Tomás, hoy podamos decir con él, Señor mío y Dios mío. Que podamos realmente creer y confiar en Jesús, el Hijo Santo de Dios, que Él es nuestro Dios. Y porque Él es nuestro Dios, creemos en Él, confiamos en Él y caminamos con Él.
Que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.